chicos, hola chicas, sean bienvenidos a más una clase de español. Hoy nosotros hablaremos sobre los pretéritos del modo indicativo en español. Al todo son 4 los pretéritos que nosotros vamos a hablar. En la revisión semestral, módulo 1, en la página 54, habla sobre el primer tipo de pretérito que nosotros ya hemos hablado y hemos aprendido. Es el pretérito imperfecto del indicativo. Con él, nosotros hablamos de procesos habituales o repetidos en el pasado. O sea, estamos hablando sobre hábitos. No es algo que aconteció, que se pasó una vez en nuestra vida. No, era un hábito. Por ejemplo, casi todos los fines de semana salían al parque. O sea, antiguamente, antes, esto era un hábito de ellos. Casi todos los fines de semana ellos salían al parque. Otro ejemplo de uso del pretérito imperfecto: describir situaciones características o circunstancias. Como por ejemplo, cuando tenía 16 años, aparecían los primeros teléfonos con botones. Entonces, mira, estoy aquí describiendo la circunstancia. Aparecían los primeros teléfonos. Son a situación que estaba ocurriendo en aquel momento en el pasado. Manifestan circunstancias, estados o acciones. Entonces, los celulares eran enormes y pesados. Una vez más, no estoy hablando de una cosa que pasó una vez. No estoy hablando de un celular grande y pesado. Yo estoy hablando de una característica de cómo estos aparatos electrónicos eran antes. También usamos para hablar de la etapa o edad en que algo sucedía. Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, yo vivía en Cartagena de Indias. Cuando tenía 12 años, no me gustaba andar en bici. Cuando yo era niño, inventaba palabras raras. Así que, no, en estas situaciones que están aquí descritas, yo estoy hablando de hábitos, de cosas que pasaron por un periodo de tiempo y que ahora es diferente. ¿Cómo se conjuga? Ustedes van a encontrar acá. ¿Sí? Todo el verbo terminado en ar, nosotros vamos a poner esta terminación aba. Pensaba, hablaba, caminaba, miraba, soñaba, entre otros. Los verbos terminados con er y ir, vamos a poner ia. Tenía, salía, comía, bebía, compartía, hacía, decía. Y los verbos irregulares en este tiempo de pretérito imperfecto son apenas estos 3. El verbo ser, que nosotros vamos a decir que yo era, tú eras, él era. El verbo ir, que nosotros decimos yo iba, tú ibas, él iba. Y el verbo ver, que nosotros decimos yo veía, tú veías, él veía. Estén atentos, sí, a el acento aquí, al tilde en la letra I. Veía, tú veías, él veía. Bueno, en la próxima página, nosotros ya vamos ver otro tipo de pretérito, que es el pretérito perfecto simple del indicativo. ¿Cuál es la diferencia de este tiempo? El pretérito imperfecto que nosotros hemos visto habla de una rutina o de las circunstancias que existían antes y que ahora son diferentes. Este no, este va a indicar una acción o un evento, un hecho puntual. Este evento ya empezó y terminó en el pasado y nosotros vamos a ver aquí sus formas regulares en esta conjugación en la página 55 y también
há aqui exemplos de conjugação irregular, quando eu quero falar de uma experiência que eu tuve em um momento de minha vida. Então, aqui eu posso dizer de algo que passou ayer, que significa ontem, algo que passou semana passada, ano passado. Eu posso dizer qualquer marcador de tempo que já se encerrou. Em 2010, em enero deste ano, sim, enero, estamos em novembro, assim que é passado para nós. E aqui há as conjugações regulares e irregulares para que vocês puedan estudiarlas. O terceiro tipo de pretérito que nós veremos é o pretérito perfecto compuesto. Nós também vamos falar sobre um hecho puntual, sobre uma experiência em nossa vida. Pero la diferencia es que estamos hablando de una acción pasada, pero que ella ocurrió en un momento presente. Por ejemplo, déjame poner aquí en los marcadores temporales. Yo puedo decir que hoy yo he visitado a mi abuela. Imagínate que hoy por la mañana, temprano, yo he visitado a mi abuela, volví a mi casa, ya he vuelto a mi casa, pero el día de hoy ya no ha terminado todavía. No terminou ainda, tanto que todavia também está aqui, ó. Então, el día de hoy no ha terminado todavía, pero la acción de visitar a mi abuela sí. Por eso que eu uso o pretérito perfeito compuesto del indicativo. Los marcadores de tiempo. Hoy, esta semana, esta tarde, esta noche, este año, este mes, ahora. Todos estos son marcadores temporales de presente. Pero la acción, el hecho, es pasado. Por ejemplo, acá, hoy me levanté temprano. Yo puedo decir, hoy me he levantado temprano, ¿sí? Porque el hecho de me levantar es pasado, pero el momento, el día en que yo me levanté, todavía es mi presente. Pero hay otros usos. Yo puedo, por ejemplo, hablar de un pasado reciente como el último fin de semana. Yo puedo usar el pretérito perfecto compuesto. Hablar de algo importante en mi vida sin decir cuándo pasó. Yo también puedo usar. Y como yo dije, cuando la acción está terminada, pero el tiempo no. Esta semana, Ricardo Darín ha conmemorado el premio al mejor actor del cine argentino. Mira, la conmemoración ya terminou, pero el tiempo esta semana não ha terminado. E como que eu vou a conjugar o verbo para trazer esta ideia de uma ação que já foi em um tempo que não ha terminado? Eu uso o verbo haber como está conjugado aqui em la página 6 de la revisión semestral módulo 2. Eu vou usar o verbo haber como está aqui, mais um particípio. En mi ejemplo, por ejemplo, yo he visitado a mi abuela hoy. Então, he visitado. E indica que quien ha hecho esta acción ha sido yo. Y el participio, que es la acción que yo he practicado. Aquí en la página 1, ustedes van a ver la formación de los participios. Participios del verbo terminado en ar, nosotros sacamos el ar y la raíz añadimos ado. Então, empezar, empezado, hablar, hablado, caminar, caminado, edificar, edificado. Los verbos terminados en ir y ir, nosotros vamos a poner ido. Tener, tenido, concluir, concluído, compartir, compartido, ¿sí? Y aquí hay los participios irregulares, están los verbos, los ejemplos y en los ejemplos están los participios irregulares para que ustedes puedan
practicar y puedan estudiarlos. Bueno, un otro ejemplo que yo quiero hablar con ustedes. Vamos ahora a la página 12. Página 12 de la revisión semestral, módulo 2. Ustedes van a encontrar aquí el pretérito pluscuamperfecto del indicativo, que es el cuarto y el último que nosotros hablaremos aquí. El pretérito pluscuamperfecto es cuando nosotros tenemos en la misma frase dos acontecimientos en el pasado. Pero uno de estos acontecimientos es más antiguo que el otro. Por ejemplo, yo tengo un acontecimiento pasado y concluido con respecto a un otro acontecimiento también pasado. Imagínate que nos encontremos y que tú me has dicho, cuando fui a la escuela, mira que el hecho de ir a la escuela ya está en el pasado. Cuando fui a la escuela ya había sido pintada. Yo tengo dos acciones pasadas acá, ir a la escuela y la pintura de la escuela. Cuando yo fui a la escuela, esta ya había sido pintada. Por eso que nosotros usamos el pluscuamperfecto para indicar que en la misma frase, dos acciones pasadas, una es anterior. Una es pasado a la otra acción pasada de la misma frase. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, la escuela ha sido pintada, después tú fuiste allá. O sea, ya había sido pintada cuando tú la visitaste. Bueno, ¿y cómo que yo voy a hacerlo? También es un tiempo compuesto. Yo uso el verbo haber, solamente que ahora el verbo haber está conjugado en el pasado. Yo voy a usar había, tú habías, él había, habíamos, habíais y habían. Y yo voy a usar aquí el participio también para decir cuál es la acción que había sido hecha. El participio es el mismo participio que nosotros vamos a usar cuando hablamos del pretérito perfecto compuesto. Participio es siempre lo mismo. Lo que va a definir cuál es el tiempo que estoy usando, el verbo haber. En el pretérito perfecto, en que yo hablo de un hecho pasado en un momento presente, yo voy a decir, esta semana he visitado a la escuela. En el pretérito pluscuamperfecto, en esta semana, cuando fui a la escuela, esta ya había sido pintada. Esa es la diferencia. Sobre este tema de pretéritos, en el módulo 1, ustedes pueden hacer los ejercicios de las páginas 59 y 60. Y en el módulo 2, ustedes pueden hacer los ejercicios en las páginas 13 y 14. Buen estudio y hasta la vista.